Hola otra vez. A partir de este video y de este bloque vamos a empezar a trabajar con la unidad número 3 de los programas de Historia del Arte y la Cultura para Arquitectura y Historia del Arte y la Cultura 1 para la licenciatura del profesorado en Historia. Y lo que vamos a trabajar a partir de este video y en este primer bloque va a ser la difusión de la pauta renacentista y las características de la sociedad renacentista que consisten, que constituyen el primer tema de esta unidad que se va a denominar de la sociedad burguesa al poder de las cortes. Van a ver que esta unidad no se cierra en el Renacimiento, sino que tiene algunos contenidos más que vamos a trabajar en lecciones futuras. Bien, en principio tendríamos que recordar acá aquello que empezamos a plantear al final de la unidad anterior, cuando hablamos del resurgimiento de las ciudades durante los siglos XII y XIII. Como ustedes recordarán, al cerrar la unidad sobre el periodo medieval, planteamos la importancia del resurgimiento de esas ciudades y de la conformación de estos burgos medievales en los que, entre otras cosas, se comenzó a llevar a cabo una creciente actividad económica que definía un nuevo grupo social, ¿no? Que lo habíamos dejado medianamente esbozado. ¿Cuál era ese grupo social? Esta burguesía comercial que, como habitantes de las ciudades y dedicados a las actividades mercantiles, iban a ir creciendo en su importancia económica. A pesar de que durante el siglo XIV se registró una muy larga crisis económica, producto, entre otras cosas, de una epidemia de peste bubónica que eliminó a una parte muy considerable de la población europea. A partir del siglo XV, a pesar de eso, a partir del siglo XV se produjo un proceso que, por la gran profundidad de sus transformaciones políticas, sociales, religiosas, económicas, culturales en general, los historiadores identifican como el cierre de la Edad Moderna, una suerte de fin de la Edad Moderna, y establecen allí el inicio de lo que vamos a ver como, es el cierre de la Edad Media, el cierre de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque a partir de allí empiezan a identificarse toda una serie de características que darían lugar a una transición en la que vemos desaparecer ciertas cuestiones muy ligadas al modelo medieval y vemos aparecer otras que van a instalarse cada vez con más fuerza. Por un lado, algo que ustedes ya han estado revisando, que es la conformación de los estados modernos, es decir, los reinos que estaban consolidando sus monarquías, recuerdan, desde el siglo XII, XIII, particularmente el reino de Francia, pero también vamos a ver aparecer España, Inglaterra. Bueno, esos reinos van a ir consolidando aún más ese formato monárquico, pero a su vez van a ir delineando el modelo estatal, es decir, el modelo de la organización del gobierno, del territorio y de la vida política a partir del ejercicio de la soberanía sobre un territorio, ¿no? Sobre el cual se concentra el poder político de manera legítima. A su vez, va a haber toda una serie de, va a proliferar este modelo de las ciudades comerciales, sobre todo en las regiones que actualmente ocupan el norte de Italia y los Países Bajos, ¿no? Es decir, estas zonas que están marcadas aquí, ¿no? Y ahí se van a dar no modelos monárquicos fuertes, centralizados, como los que vamos a ver aparecer en España, en Francia o en Inglaterra, pero sí van a aparecer distintas formas de gobierno, distintos sistemas políticos. Algunos son repúblicas, otros van a ser reinos, otros tienen formas de estados ligados a lo religioso, como el estado papal. Entonces, lo que va a destacar ahí, y es lo que vamos a destacar a los fines de esta clase, del desarrollo de las formas artísticas en sí,
van a ser una serie de pequeñas repúblicas, como son Génova, Venecia, Florencia, que son ciudades, estados, es decir, ciudades que funcionan de manera autónoma, que no conforman grandes estados, sino que el estado se reduce al espacio de la ciudad, que están gobernadas por oligarquías mercantiles, es decir, por grupos de poder ligados al ejercicio del comercio. Este va a ser el caso de los Medici, pero también de los Montefeltro, de los Sforza en Milán, etc. Bien, ¿por qué es importante destacar esto y por qué vamos a destacar estas repúblicas gobernadas por oligarquías mercantiles? Porque esta burguesía progresivamente se va a convertir también en una burguesía financiera, es decir, va a cobrar una centralidad creciente en el desarrollo de esos otros estados monárquicos, es decir, de Francia, de España, de Inglaterra, porque precisamente van a articularse a esos estados a partir del ejercicio de las actividades financieras, es decir, son los prestamistas de esos grupos monárquicos. Es decir, lo que vemos aparecer progresivamente es la instalación de una economía monetaria que va a ser fundamental para el desarrollo de las características del arte, de la sociedad en general, por supuesto, pero del arte del siglo XV. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí es cómo esta burguesía ligada a los sectores, a las actividades mercantiles, las actividades comerciales y progresivamente las actividades financieras, va a crecer en su rol, digamos, va a tener un rol preponderante en las transformaciones de las artes. ¿Por qué nos importa este tema en particular? Porque lo que vamos a ver también transformarse, y a esto lo vamos a denominar como un gran proceso de secularización, es decir, de progresiva laicización, ¿no?, de las características sociales, es que junto con la creciente centralidad de la burguesía y con la creciente centralidad de estas actividades económicas, va a transformarse en buena parte el mundo cultural y de las ideas. Y eso, por supuesto, va a entrelazarse, va a dialogar fuertemente con las transformaciones en las pautas estéticas. Esta es la época en la que van a, de alguna manera, combinarse tanto la curiosidad y las preocupaciones por la ciencia como las nuevas formas de entender el universo, en el que el hombre, los humanos en general, no los hombres en términos de género, sino los humanos van a ocupar el lugar central, desplazando de ese centro a Dios. Si yo en el medioevo tenía una sociedad que podría pensar como teocéntrica, ¿no?, centrada en lo divino, en este momento no es que la religión o la religiosidad pierda importancia, van a ver que por el contrario adquiere aún mayor importancia, sino que por un lado la observación de la naturaleza y la realidad que circundan al humano estimulan formas de conocimiento en las que empieza a primar el uso de la razón. A su vez, vamos a ver que las formas en las cuales la religiosidad y particularmente la religión, entendida como institución, adquieren su centralidad, se van a ligar también al ejercicio del poder terrenal, del poder sobre lo material, sobre los humanos. En esto también influyó y mucho el proceso histórico de las ciudades italianas. Y allí, por eso nos vamos a quedar por un rato hablando del proceso italiano, allí es donde el peso de la cultura material grecolatina era tan visible, tan fuerte, tan palpable, que comenzó a desarrollarse todo un movimiento que conocemos como humanismo. La característica fundamental de este proceso, por un lado, tiene que ver con la recuperación del antiguo, con
la recuperación, sí, de la antigüedad clásica grecolatina como un modelo cultural, es decir, como una forma de, como, digamos, a partir de la lectura, de la literatura, de la filosofía, de la revisión de sus artes, es decir, una pauta cultural para la organización conjunta, holística del sistema de pensamiento. Acá hay que distinguir que una de las cuestiones, digamos que una de las cuestiones fundamentales es precisamente la conceptualización de la antigüedad, a diferencia de lo viejo. Lo viejo para el mundo del Renacimiento es el gótico, es el medioevo, lo que acaba de suceder, mientras la antigüedad es aquel pasado glorioso, esplendoroso que se ve ligado a el uso de la razón y a la pauta humana. Y esto es muy importante porque esta es la otra cuestión central del humanismo, que es la de la concepción antropocéntrica, es decir, la de la concepción de el modelo cultural y el modelo de la perfección ligada a lo humano, a los seres humanos, el hombre como medida de todas las cosas, se dice. Bien, a partir de acá es donde hay que empezar a identificar entonces la noción del Renacimiento. El Renacimiento es un término que tanto alude a una época histórica, es decir, a este siglo XV, esta transición entre la Edad Media y lo que los historiadores llamamos la Edad Moderna, como también alude a un movimiento cultural y artístico que se desarrolló precisamente con simultaneidad al final del gótico, ¿no? Es decir, a este siglo XV en términos artísticos. Por lo tanto, también vamos a hablar de un arte del Renacimiento, vamos a hablar de la época renacentista y de un arte del Renacimiento. Una de las formas más típicas de estudiar el Renacimiento es a partir del Renacimiento italiano, es decir, de las características del arte del Renacimiento en estas ciudades italianas. Vamos a ver que no es la única manera, sin embargo, vamos a empezar por acá. El Renacimiento italiano probablemente sea el objeto más antiguo de la historia del arte, porque es sobre el que se han realizado no solo innumerable cantidad de interpretaciones, sino que, en efecto, una de las corrientes historiográficas más antiguas, es decir, una de las formas más antiguas de pensar el pasado de las artes, se origina precisamente en el contexto del Renacimiento. Giorgio Vasari escribe una obra, las biografías vasarianas, y se producen hacia finales de este periodo, durante el siglo XVI, y las hace precisamente porque entiende que allí hay algo a estudiar y precisamente entendemos este proceso del Renacimiento a partir de esa reconstrucción que él hace de las vidas de los grandes artistas del siglo XIV-XV. ¿Qué es lo que hace grandes a esos artistas? Bueno, después nos podemos preguntar acerca de cómo la propia escritura de esta historia del arte de Vasari fue la que volvió grandes a esos artistas a los ojos de la historia del arte. Sin embargo, lo que quiero que empecemos a pensar es cuáles son las características que quedan de alguna manera vinculadas de manera central a este arte del Renacimiento. En principio voy a encontrar toda una serie de innovaciones temáticas, que es de las que me voy a ocupar en un ratito. Pero también, es decir, entre las innovaciones temáticas vamos a encontrar nuevos temas. Van a aparecer sobre todo, y cada vez con más fuerza, las figuras de los donantes y las representaciones retratísticas, es decir, los retratos. Ustedes a esta altura ya saben qué es un retrato y qué lo diferencia de una representación idealizada, ¿no? de una figura humana. Ahora también voy a tener, y esto es algo que
digamos, de los que nos vamos a ocupar en videos posteriores, puede tener una innovación formal fundamental, que es la de la perspectiva geométrica lineal. A su vez, esta idea humanista, esta preocupación por la mirada sobre la antigüedad grecolatina, va a significar también una recuperación de la antigüedad clásica en términos lingüísticos, es decir, como un lenguaje de composición. Y finalmente voy a tener toda una serie de funciones nuevas, tanto para el arte como para el artista, ligadas por supuesto a esta nueva organización o estos nuevos planteos acerca de el rol tanto de los humanos como de la burguesía en términos políticos y económicos. Ahora, el hecho de que normalmente se haya estudiado el arte del Renacimiento a partir sobre todo de las innovaciones temáticas y de las innovaciones formales, es decir, de la pintura y la representación de los donantes y los retratos, y de la innovación de la perspectiva geométrica, lo que hizo fue que usualmente un enorme peso en este estudio, en las perspectivas historiográficas, lo hayan tenido las perspectivas que son más de tipo formalista o de las individualidades, siguiendo a esta idea de la biografía de los artistas. Piensen que los grandes maestros de la pintura, esos que vamos a encontrar en cualquier colección que salen editadas en los diarios o cada tanto, siempre van a empezar por los artistas del Renacimiento. Leonardo, Donatello, Michelangelo. Ahora, Leonardo, Donatello y Michelangelo formaban parte de un mundo social. Eso es lo que Peter Berg, que es un historiador británico que trabajó sobre todo en los años 60 y 70, intentó explicar. Peter Berg en el siglo XX va a tratar de comprender y explicar las innovaciones culturales del Renacimiento en Italia a partir de revincular la cultura, es decir, esas producciones culturales, la literatura, las artes plásticas, la arquitectura, a la sociedad que le dio origen. Es a partir de eso que su propuesta se vuelve bastante central para la historia cultural, para la perspectiva culturalista, porque va a empezar a recuperar tanto la dimensión de las actitudes, lo simbólico y lo material, como las estructuras sociales y de poder en las que esos artefactos, en los que esos objetos de arte, de cultura, hallaban sentido. ¿Para qué servían? En cómo funcionaban estas obras, cómo funcionaban estos procesos artísticos en esta sociedad del siglo XV. El enfoque entonces va a pensar una forma, digamos, de la historia que tiene una beta muy importante, que es la de la cultura en términos antropológicos. La hipótesis central que tiene este historiador británico, Peter Berg, es que lo que da sentido, dice, a la producción simbólica del siglo XV es la transformación general de las concepciones y las estructuras sociales. Para él, lo que cambia, sobre todo, y lo que se hace plural, son las visiones acerca de Dios, de lo sagrado, del tiempo, del espacio. Lo que cambia son tanto esas visiones como también las formas del gobierno y del poder, en la concepción acerca del poder, de la condición humana. Y esto es fundamental. Algo que para él cambia es, para él, y digamos en general se considera muy válida su hipótesis, es lo que cambia es el rol del hombre individual, de las formas en las que funciona el hombre dentro del universo. Esto es fundamental porque acá, digamos, es que precisamente esta serie de cambios que tienen que ver con lo material se articulan y adquieren sentido con los cambios en las ideas, en los cambios en las concepciones del mundo, con los cambios que se van a ver también en el medio social que produce las artes. ¿Quiénes son los que producen las artes? Habíamos visto en las clases anteriores que hacia fines de la Edad Media yo ya tengo organizadas de alguna manera
ciertas pautas del trabajo artístico a partir de los gremios, ¿no? ¿Y quiénes son los que piden las obras, los que mandan a hacer las obras? Bueno, estaba la iglesia, estaban la corte, la monarquía, estaban distintas instituciones políticas, en el caso de estas ciudades-estado, que pueden ser repúblicas. Es decir, hay toda una serie de espacios sociales desde los cuales se promueve la fabricación de obras, se pide la fabricación de obras, sean estas pinturas, construcciones edilicias, esculturas. Entonces, hay también una necesidad de entender cómo es que se producen esas relaciones a medida que la sociedad va cambiando. Es decir, a medida que esta burguesía comercial, mercantil, va adquiriendo mayor poder. Burke, entonces, lo que trata es de reconstruir de alguna manera las condiciones socioculturales de producción de las artes. Es decir, lo que va a llevarlo a explorar de alguna manera las formas en las que una obra es pedida, es realizada y por dónde circula, luego determinada. ¿Qué es lo que se hace con esa obra? Ello lo lleva a estudiar una gran cantidad de obras a través de las relaciones entre los artistas y sus patrones o patronos. Es decir, cómo se produce esa relación y cómo se hace efectiva la concreción de la obra. Lo interesante de esto es que en sus estudios combina toda una serie de técnicas cuantitativas, estadísticas, es decir, evalúa qué porcentaje de temas y de géneros aparecen en pintura, en escultura, en arquitectura, en música. Va a tratar de pensar también y va de alguna manera a codificar todos los sistemas de patronazgo y las formas en las que se produce la relación entre los artistas y quienes consumen las obras. Es decir, va a identificar que hay formas que tienen que ver con el mecenazgo y otras que tienen que ver con el encargo. El encargo es una forma, digamos, en la que hay un contrato entre quien comanda la obra y quien la realiza, un contrato, digamos, por escrito muchas veces, mientras que el mecenazgo en realidad es una relación mucho más cercana entre el artista y quien pide la obra, porque precisamente normalmente el mecenas da lugar en su casa, por lo general en su corte, al artista, lo provee todas sus necesidades para la subsistencia y a cambio de ello el artista va a proveer va a proveer todas las necesidades estéticas y simbólicas del mecenas. Sin embargo, el mecenas normalmente delega en el artista la decisión sobre las obras, mientras que en el sistema de encargo esta suele estar estipulada de manera bastante estricta a partir de contratos. Bien, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque precisamente una de las cuestiones más importantes es precisamente entender cómo se va produciendo esto, es decir, cómo se va produciendo esta transformación y cómo la podemos ver en las obras. ¿Por qué era tan importante detallar en un contrato, en un sistema de encargo? ¿Por qué era tan importante detallar en un contrato cuáles eran las características que iba a tener la obra? ¿Por qué dentro de la corte de, por ejemplo, los Medici va a haber lugar? ¿Por qué un gobernante pagaría para sostener la vida de un artista dentro de su corte? Junto con sus secretarios, sus ministros, tenía artistas. Esto es fundamental acá, entender a Peter Burke, pero también a Checa y Nieto, dos historiadores del arte españoles que también han tratado de entender el problema de la relación de las artes del Renacimiento con su contexto social, es que la importancia está en que la producción y la circulación de las artes adquieren
nuevas funciones sociales. Es decir, ¿cuál es la importancia de entender esta producción y circulación? Porque tengo que entender para qué era utilizada una obra. Además de los fines devocionales, religiosos, que son evidentes por los temas. Fíjense ustedes en el caso de esta obra, claramente tiene una representación de la Virgen, de hecho el nombre, fíjense cómo se llama, la Virgen con el niño y los santos, pero también dice y Federico de Montefeltro. ¿Es una representación religiosa? Sí, por supuesto. Pero lo que yo veo acá aparecer es algo que en el medioevo todavía no era posible, que es la representación prácticamente en el mismo plano de quien es la figura central, la figura religiosa central, la Virgen, los santos, junto con quien comanda la obra, con quien pide la obra. Fíjense que esto que en el medioevo hubiese sido impensado, aquí lo tengo muy claramente. Tengo al donante, es decir, el donante es quien comanda la obra, ¿no? Quien pide la obra. El donante lo tengo en un primer plano. Todavía no está a un nivel central, por supuesto, esta composición sigue siendo centralizada, simétrica y centralizada en la figura de la Virgen. Pero fíjense que ya tengo la aparición de quien va a instalarse, dice Rosales, firmemente en el centro del cuadro, que es precisamente el donante, en este caso Federico de Montefeltro. ¿Esto por qué? Esto es fundamental entender también cómo estas imágenes, además de estos fines religiosos, normalmente estas imágenes se donaban a alguna iglesia para que fuesen exhibidas, estas imágenes cumplían, así como los textos literarios y las construcciones edilicias, cumplían roles específicos en la consolidación de los sistemas políticos y de las figuras que eran centrales a esos sistemas políticos. Es decir, lo que hacen es hacer visible el poder económico y entonces funcionar como un elemento de distinción social. Funcionaban como un elemento religioso y a la vez funcionaban como un elemento de visibilización del poder político y económico, porque no cualquiera podía mandar a representar esto. El arte era una actividad muy costosa, con lo cual poder comandar estas obras era una cosa muy costosa. No lo podía hacer cualquiera. ¿Quiénes lo hacían? Quienes podían pagarlo y quienes eran figuras fundamentales. Ustedes fíjense, Federico de Montefeltro es, de hecho, el duque de Urbino. Él y su esposa son retratados, fíjense, aquí ya directamente se ha producido esto que dice Rosa Letts, ¿no? Esta centralidad del humano, esta centralidad del individuo ha desplazado directamente a la figura religiosa y esto ya es directamente un retrato de los duques de Urbino y no solo de los duques de Urbino ubicados en la centralidad, fíjense el tamaño que adquieren sobre el plano de la pintura, sino que además se ha centrado sobre la representación de aquello que les da poder, que es la posesión de las tierras. Fíjense que lo que yo voy a ver detrás de ellos, y fíjense que es importante esto, ¿no? Detrás de ellos, aquí hay una representación del espacio que vamos a ver que es creciente en importancia, lo que ven son sus tierras, y sus tierras se extienden hasta el infinito prácticamente, ¿no? Quiere decir esto que están representando mediante el retrato tanto la centralidad de lo humano como, y de hecho de lo humano en su especificidad. Fíjense que probablemente fuese un retrato muy logrado este que hizo Piero de la Francesca para los duques de Urbino, porque la similitud de la cara significa que no está idealizado, está hecho de esta manera para que fuese reconocible la figura del duque de Urbino. Esto es, central también porque
esta aparición de figuras de donantes, progresivamente las figuras de los mecenas, en obras que incluso cuando están pensadas a partir del icono religioso, o sea, de la iconografía religiosa, están también funcionando como un elemento de representación de la condición del mecenas, es fundamental para entender cómo es que esto se articula este proceso de secularización, ¿no? Y de antropocentrismo, por supuesto. La obra, fíjense en este caso, ¿no? También tiene una temática religiosa, es la Virgen con el Niño y 6 ángeles. Pero las caras de los ángeles, si yo me fijo, y si, digamos, hubiese sido un espectador de fines del siglo XV, hubiera podido reconocer que en esta representación, por ejemplo, así como aquí también, lo que estaba viendo eran retratos de personalidades de la época. De hecho, este es el retrato del propio artista, de Sandro Botticelli. Y esto es importante porque entonces lo que estoy viendo es toda una serie de cuestiones. Por un lado, es esta evolución de las características de quien comanda la obra, ¿no? Es decir, evolución en un sentido de ampliación. Hay los programas artísticos, dicen Checa y Nieto, dejan de ser monopolizados por la Iglesia. O sea, hasta el gótico, yo tenía que buena parte de las artes, muy buena parte de las artes, surgían del seno de la Iglesia, se centraban en temáticas religiosas y se destinaban a espacios religiosos. Lo que tengo a partir de este crecimiento de las sociedades burguesas es la aparición de un nuevo tipo de comitente, un nuevo tipo de mecenas. Esto es fundamental porque se hace evidente en la forma en la que se producen los encargos artísticos y se hace evidente que esos encargos artísticos no son un lujo o un elemento suntuario, es decir, un gusto que se dan, por supuesto que tienen que ver con el placer, pero no se restringen a eso. Es algo absolutamente necesario, plantean Checa y Nieto. Es algo que tiene que ver con la representación de la condición de la condición social y del prestigio político de quien lo encarga. Esto también es fundamental porque lo que van a hacer Checa y Nieto es tratar de pensar, digamos, casi toda la producción del arte del Renacimiento y la transformación durante el siglo XVI a partir de esta figura del mecenazgo, ¿no? Es decir, este elemento, ¿no?, le resulta fundamental para elaborar una hipótesis en la que la evolución de estas características del mecenas da, digamos, la explicación de por qué cambian ciertas cuestiones formales y, digamos, estéticas entre el siglo XV y el siglo XVI, y ya vamos a ver cómo esto se hace evidente, sobre todo en la relación entre temas religiosos y cristianos.